Bueno, como les comentaba, ayer vimos un poco, hablábamos de ya temas un poco más específicos, hablábamos sobre cómo entran los medicamentos en nuestro organismo, cómo se da todo este proceso de farmacocinética, que como ya vimos en el primer módulo, se basa en lo que es la liberación, la administración, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. Sin embargo, también ayer vimos qué hay detrás de un medicamento, cuáles son las distintas fases, las fases biofarmacéuticas, fases biofarmacocinética y farmacodinámicas, en las cuales podemos encontrar cuáles son estos procesos para que al final podamos llegar a un producto concluido como son los medicamentos. También ayer hicimos un pequeño de recorderis de cierta terminología, como por ejemplo qué es el principio activo, qué son los excipientes, cuáles son las reacciones adversas. Vimos todo un recorderis de estos términos muy pequeñitos, pero que los vamos a seguir usando a lo largo de todo este tiempo. Lo importante es que a ustedes les quede muy en claro todos estos temas. Si alguien tiene alguna duda, no sé si tal vez alguien tiene alguna duda de la clase de ayer o alguna duda tal vez incluso del primer nivel. Este es el momento, chicos, de solventarlas, ya que vamos ya cada vez un poquito más indagando en información más profunda y es importante que unamos todos estos conceptos para que podamos entender bien todo. Tal vez alguien tiene alguna duda. Bueno, si no hay dudas, chicos, vamos. Primero quiero que vean este video el día de hoy. Hoy vamos a ir un poco desglosando y desmenuzando, como quien dice, lo que es la farmacocinética, y el día de hoy únicamente vamos a hablar de la absorción de los fármacos. ¿Qué significa la absorción? La absorción nada más es un proceso en el cual, a partir de que el fármaco ha sido liberado, se necesita que llegue a un lugar en específico, generalmente el torrente sanguíneo, y vamos a ver cómo se da todo este proceso. Estos procesos están fundamentados en distintas situaciones, están a cargo de una maquinaria molecular, situaciones fisiológicas, metabólicas que ocurren en el organismo, pero este video es muy cortito y lo va hablando de forma muy sencillita, así que vamos a verlo. Los medicamentos son las sustancias a las que acudimos en nuestros momentos de dolor. Sí, en nuestros momentos de dolor de cabeza, dolor de estómago y hasta en nuestros momentos de depresión. Estas sustancias, al igual que nosotros los humanos que tenemos un largo recorrido en la vida, también tienen un largo recorrido, solo que en nuestro organismo. Ya en un video vimos la primera parte de ese recorrido, y por lo tanto te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ponerte al corriente. En el video de hoy vamos a estudiar la segunda parte de ese recorrido, la absorción, que básicamente consiste en la entrada del principio activo al torrente sanguíneo. Se lleva a cabo en el intestino delgado después de que el fármaco ya ha pasado por el esófago y por el estómago y por lo tanto se ha liberado y disuelto. Una vez que el fármaco se ha disuelto en las paredes del estómago, comienza un viaje al que vamos a denominar viaje gastrointestinal, más que todo porque se lleva a cabo entre el estómago y el intestino delgado. Por eso,
en esta parte nosotros hablábamos que era muy relevante las formas farmacéuticas. Yo les explicaba que las formas farmacéuticas tienen siempre un porqué de escogerse. Generalmente nosotros ya conocemos que la forma farmacéutica más usada en todo el mundo es la vía oral, que es decir, las formas farmacéuticas sólidas, la vía de administración oral, perdón. Y como es la más usada, por ejemplo, la vía farmacéutica oral, y son las formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo, en una tableta, en una cápsula, hay que pasar todo un proceso de liberación, que mientras se retarda un poquito más por el hecho de que hay que destruir, como quien dice, toda esa cubierta que tiene el fármaco para que se pueda absorber y metabolizar en el organismo. El fármaco comienza un viaje donde su primera parada es en el duodeno, donde se van a mezclar las moléculas del principio activo con la bilis proveniente del hígado y el jugo pancreático proveniente del páncreas, formando una solución que a medida que desciende por el intestino delgado se va quedando pegado a las paredes de este. En gran parte, debido a la forma rugosa y cubierta de pliegues que éste presenta en su interior. La rugosidad intestinal es una de las claves esenciales de la absorción de fármacos, ya que a nivel microscópico, las vellosidades del intestino delgado conectan con capilares que trasladan la sustancia absorbida hacia ramificaciones de la vena porta o directamente hacia el plasma. Dependiendo de las propiedades del fármaco, como son el tamaño y la forma farmacéutica, algunos fármacos se absorberán a través de los capilares que llevan hacia la vena porta y otros por los capilares que llevan directamente a la membrana plasmática. Vamos a asumir que la absorción se va a llevar a cabo de la manera más común. Ya en otro video explicaremos con más profundidad los diferentes mecanismos de absorción que hay según las propiedades del fármaco. Una vez que el fármaco es absorbido, es transportado al hígado por medio de la vena porta, cuya vena no la habíamos mencionado para no saturar las diapositivas, pero se caracteriza por estar conectada con gran parte del intestino delgado y transportar lo que estas paredes absorben hacia el hígado, donde el fármaco sufrirá lo que se conoce como efecto de primer paso hepático, el cual tiene el objetivo de degradar al fármaco para volverlo más hidrosoluble y más fácil de distribuir hacia el torrente sanguíneo, lo que veremos en la siguiente etapa en un próximo video. Ayer hablábamos del paso de fármacos desde la membrana lipídica hacia el interior de la célula. Generalmente existen moléculas que son hidrosolubles y liposolubles. Hidrosolubles significa que se pueden deshacer, como quien dice, en agua, y las liposolubles en grasas. Siempre que estamos hablando de lípidos, estamos hablando de grasas. En este caso, al ser las moléculas hidrosolubles, tienen un mayor peso molecular y es mucho más fácil su absorción a través de los poros de la membrana, que esto ya lo hablamos el día de ayer. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre en la absorción de los medicamentos. Sin embargo, aquí tenemos las diapositivas. En la cual vamos a hablar el día de hoy, que son la absorción de los medicamentos. Ya les dije nuevamente que es un proceso, pero es nada más una pequeña parte de un proceso globalizado que es la farmacocinética, donde lo que se realiza es la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y recién hoy estamos en la primera etapa, que es la absorción. Hoy vamos a hablar únicamente qué pasa con el medicamento, ya entra al organismo, pero cómo
qué pasa en ese medicamento, cómo se absorbe para lograr la acción terapéutica. El objetivo de la absorción es que el medicamento entre al organismo y logre un efecto terapéutico, llegue a su circulación para lograr un efecto terapéutico. Esto va desde distintos sitios de administración, que ya sabemos sitios de administración y vías de administración, porque ya la vimos, eso en el nivel básico, en el nivel 1 de este curso. Entonces, a partir de cualquier sitio de administración, siempre el objetivo va a ser que se absorba el medicamento para lograr una acción terapéutica deseada, para que llegue al torrente sanguíneo. Cuando los fármacos ya entran en contacto o entran en el organismo a través de la mayoría de vías de administración, deben atravesar varias membranas. Ayer también ya les comenté que tienen que atravesar miles de membranas el medicamento, que se va desintegrando en moléculas muy, muy pequeñas con el objetivo de que puedan absorberse antes de que lleguen a la circulación general. Esto es generalmente las vías que a veces son tópicas, que a veces son vías orales, pero está la excepción, que es la vía parenteral o la vía intravenosa. También ya lo hablamos en el primer módulo, que la vía intravenosa se salta todas estas membranas porque ya lo administramos directamente a la vena. Entonces no es necesario, incluso como el fármaco viene en una forma líquida, no es necesario que pase todas estas membranas, que se pierda el tiempo, e incluso llega de una manera mucho más rápida, mucho más específica, y podemos tener un efecto terapéutico casi inmediato. Aquí tenemos lo que son ciertas vías de administración con la absorción. ¿Cómo es la absorción acorde a cada vía de administración? Si bien ustedes recuerdan, ya vimos nosotros cuáles son las formas farmacéuticas acorde a su vía de administración. Por ejemplo, si es una vía oral, no vamos a usar un supositorio, por ejemplo, sino que vamos a usar tabletas, grajeas. También por vía oral podemos ingresar líquidos, sólidos e incluso semisólidos. Entonces, la vía oral, como ustedes pueden ver aquí, lo que se hace es que esta se produce en la mucosa del estómago y del intestino, ya se absorbe en este momento. ¿Por qué? Ayer hablamos de los procesos de transporte. En este caso se hace por difusión pasiva, que es uno de los más comunes. Por difusión pasiva, ayer les daba un poco el ejemplo de nadar en contracorriente o nadar con la corriente. Si es, es una capa, una bicapa en la célula, lo que se intenta realizar es ir fluyendo con el gradiente de concentración. Es lo que hace el medicamento, es tratar de pasar al interior de la célula y por sí solo va pasando por los poros, por las proteínas, para poder llegar al interior de la célula, sin ningún gasto de energía y sin ninguna alteración de la maquinaria molecular de la célula. Es como cuando uno está en el mar y quiere, nada más se deja llevar por las olas y va directamente hasta donde uno lo lleva. La mayoría de estos medicamentos, por ejemplo, las sales biliares que existen, siempre van a favorecer la absorción de sustancias liposolubles. Atraviesa la mucosa intestinal por transporte activo. Y un factor en la vía oral que, por ejemplo, afecta la absorción es el vaciamiento gástrico. Recordemos que en esta parte influye mucho el pH del compartimiento anatómico.
Entonces, al no tener alimentos que están a un medicamento que está administrado por vía oral, estos mismos gases, estos mismos ácidos, perdón, estos mismos ácidos se van a encargar de disminuir, de contrarrestar el medicamento. Entonces, es por eso que es recomendable siempre, en algunos casos, utilizarlo con el estómago previamente que ustedes hayan comido. Por la parte de la vía bucal o sublingual, que ya también conocemos, que tienen que ponerse la pastilla debajo de la lengua, porque este es un lugar donde se encuentra muy vascularizado. Y al derretirse por el propio calor de la región anatómica, pues se va a absorber. En este caso, se elude la inactivación del hígado y de las secreciones gástricas e intestinales, porque ya se va a derretir en esta parte, en esta región anatómica. El transporte es igualmente por difusión pasiva y es muy rápida y se absorben ácidos débiles y bases muy débiles. Por la vía rectal tiene una absorción un poco irregular e incluso a veces incompleta, porque la irregularidad incluso a veces se da porque en este se derrite muy fácilmente, es muy rápido, entonces no llega de manera tan rápido a lo que es el torrente sanguíneo. Esta vía, como ustedes ya saben, es la opción cuando no existe y existe un problema en la mucosa gástrica y mucha irritación. Entonces, hay veces fármacos que ya son destruidos por el pH del estómago y es difícil y se destruyen demasiadamente rápido y al destruirse tan rápido no se absorben y si no se absorben no tenemos acción terapéutica. En el caso de la vía dérmica o cutánea, por ejemplo, se puede hacer una crema o una loción, la absorción es un poco ya más eficiente, ¿no? Vamos a hacer una comparación de absorción en vía intravenosa que con vía cutánea, ya que recordemos que al ser una vía dérmica no tenemos una absorción muy profunda, sino únicamente llega hacia las partes, hacia las capas de la piel que no son tan profundas. Y en la vía respiratoria, generalmente, a veces incluso en la vía respiratoria, pues utilizamos formas farmacéuticas incluso gaseosas. En el caso, por ejemplo, de los anestésicos locales que siguen esta vía, la absorción se da por simple difusión y siempre van a seguir el gradiente de presión en el aire alveolar y la sangre capilar. En la vía genitourinaria, cuando se usan los óvulos vaginales, por ejemplo, e incluso toda esta mucosa a nivel de vagina y de uretra, sí hacen que se absorba de manera muy idónea el medicamento. El problema es que a veces pueden existir problemas de intoxicación. Ya hablamos el día de ayer que siempre los efectos esperables de un medicamento son dos, pueden ser terapéuticos o tóxicos, sobre todo basados en todas las investigaciones. Son terapéuticos basados en un grupo poblacional con unas ciertas características que nos dan un efecto esperable, terapéutico, que pueda curar, inhibir, disminuir o eliminar algún síntoma o signo de alguna patología. Pero también se pueden esperar efectos tóxicos, como por ejemplo alergias al medicamento, reacciones adversas, todas estas situaciones. Y en la vía de la conjuntiva, como es una zona que también está muy vascularizada, el principio activo llega directamente al área afectada, la absorción también es bastante rápida. Ahora, también existen lo que son factores que tienden a modificar esta absorción.
Un medicamento, también hablábamos ayer, no por el hecho de que ustedes se tomen, por ejemplo, 1 gramo de paracetamol, significa que exactamente 1 gramo usted va a tener en su torrente sanguíneo. Pueden existir factores que lo modifiquen completamente y que tal vez ustedes lleguen a tener una fracción muy pequeña del mismo, o que en verdad se metabolice de muy buena manera y sí se logre obtener una biodisponibilidad deseada del medicamento. Pero existen algunos factores que suelen modificar y que pueden ocurrir y que pueden darse. Aparte de los factores iniciales como son el sexo, la edad, la raza, la genética, patologías, algunas enfermedades concomitantes e incluso interacciones con otros medicamentos van a modificar la absorción, la dieta, el ejercicio, la genética. O sea, existen múltiples factores endógenos y exógenos que pueden modificar la absorción. Sin embargo, los principales a nivel farmacológico son los siguientes. El primero es la solubilidad del producto medicamentoso, que mientras una máxima cantidad de soluto se disuelve en el disolvente. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro cuerpo aproximadamente está compuesto por un 60% de agua. De todo nuestro peso corporal, el 60% de nuestro organismo es aproximadamente agua. De fluidos, de líquidos. Pero estos líquidos son generalmente dos que se reparten en el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un gráfico de un hombre y de una mujer. El 40%, por ejemplo, en el hombre es sólidos y el 45% en las mujeres. Y en fluidos fluctúa entre 60% y 55% entre hombres y mujeres. Y todo este 60% de nuestro peso corporal, que son fluidos, se dividen en lo que es el líquido intracelular y el extracelular. El líquido extracelular, a su vez, tenemos el líquido intersticial y el líquido plasmático. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto, por ejemplo, encontramos el líquido intracelular, pues es el que está, el intersticial es el que rodea a las células. Entonces, para que un fármaco llegue a la sangre, debe disolverse primero en esta parte de aquí, en lo que es el líquido intersticial, que es el que está rodeando a todas las células de nuestro organismo. Entonces, si son medicamentos que son hidrosolubles, es decir, que si se pueden diluir en agua, nosotros somos 60% de líquido, los hidrosolubles van a absorberse con mucha mayor facilidad, con mayor rapidez que los que son liposolubles. Siempre que leemos de liposolubles, vamos a hablar de grasas. Si es liposoluble, ya tiene como que una carga de grasas, de lípidos, va a ser un poco más difícil que pase por las membranas fosfolipídicas de una célula y atraviese por el poro e ingrese a la misma. Vamos a poner un ejemplo aquí para las personas que el día de ayer no pudieron asistir y nos entiendan un poco sobre lo que es. Esperen un ratito. Vamos a poner una imagen. Imaginemos, esto es una célula, ¿ok? Esta es la envoltura de una célula. Estas bolitas de aquí que ustedes ven se llaman fosfolípidos. Para que un medicamento, imaginen que el ratón que ustedes están apreciando es el fármaco. Para que ustedes ya lo tomaron y para que este fármaco pase por toda esta membrana de aquí, tienen que pasar distintos procesos activos y pasivos. Algunos de estos procesos requieren energía y otros no. Si es un proceso que no requiere energía, pasa muy rápidamente solito, por sí solo. En cambio, esto es el mismo ejemplo.
si yo tengo un medicamento que ya se realiza por un proceso activo, necesito energía que se llama ATP para que pase a través de estas configuraciones púrpuras que vemos aquí, que se llaman poros, poros de membrana. Por aquí pasa, necesita luchar en contracorriente, como quien dice, porque aquí hay una concentración y acá hay otra concentración, y esto ocurre miles de millones de veces en nuestro organismo para que pueda ingresar el medicamento hacia la célula y se pueda absorber y generar su acción terapéutica. Chicos, si tienen preguntas, me dicen nomás, por favor, porque el tema es un poquito más complicado. Entonces, uno de los factores es la solubilidad del producto medicamentoso. Otro factor es la formulación de los medicamentos. Ya sabemos que todos los medicamentos siempre son formulados conforme se adecúen mejor a su vía de administración, que ya sabemos cuáles son, que hay diversas vías que ya las hemos visto. Y es por eso que la formulación es muy importante. La formulación es la que determina la eficacia en la que se libera y absorbe el medicamento. Generalmente ya sabemos que si es por vía oral, se absorbe en el intestino delgado. Si, por ejemplo, tenemos una forma farmacéutica sólida, el principio activo tiene que ser liberado y lo que condiciona es una desintegración y disolución del medicamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los medicamentos que se administran por vía oral en forma líquida, digamos un jarabe que se lo administra por vía oral, al ser este líquido, se va a absorber con mayor velocidad y va a ser mucho más rápida su disolución por el tubo digestivo. La absorción de medicamentos generalmente se da por lo que es difusión simple, que ya lo vimos en la clase de ayer. También importa muchísimo el pH del compartimiento corporal, es decir, el pH influye mucho en la absorción por vía oral. Generalmente en el intestino, por ejemplo, tenemos un pH de aproximadamente 6.6 y estos ácidos ayudan a desintegrar los fármacos. Entonces, al ser el intestino delgado, este es el primer lugar de absorción de la mayor parte de los fármacos que se administran por vía oral. También, aparte del pH, siempre van, como es un lugar muy ácido, también siempre van a influir distintos factores, como la motilidad gastrointestinal, es decir, cómo se realicen los movimientos peristálticos, los movimientos que generalmente se realizan en el intestino y el contenido gástrico. Si yo tengo un intestino que tal vez tiene unos movimientos un poco lentos, esto también va a afectar a la absorción. Los ácidos gástricos y todas las enzimas que existen en nuestro sistema digestivo pueden destruir ciertos medicamentos. Al ser muy ácido, al llegar a este lugar, el medicamento se va a destruir de manera mucho más rápida. También las interacciones con otros alimentos, también las interacciones con otros fármacos y otros constituyentes del medio gástrico influyen en la absorción. La circulación, otro factor que influye también es la circulación en el sitio absorbente. Por ejemplo, la absorción es proporcional a la circulación. Si yo soy una persona que tengo un flujo de sangre acelerado, tal vez también incluso si tengo problemas a niveles cardiovasculares, incluso tengo problemas incluso a nivel de coagulación, la absorción se va a ver alterada. Va a haber una disminución del flujo de sangre y al haber una disminución del flujo de sangre va a disminuir la absorción. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, bueno, este no va a ser el caso, pero si existe un paciente que tal vez ya está con heridas muy, muy graves, tuvo un accidente, tal vez está con una hemorragia, pues no vamos a administrar vía oral en ese momento, sino que tenemos que ir a la rápida, a la vía parenteral.
Otra es el área de superficie absorbente. ¿Qué quiere decir? Mientras mayor sea el área, va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, si va directo a la mucosa intestinal o a toda la parte de los epitelios de los alveolos pulmonares, va a ser mucho más amplia la superficie anatómica y vamos a tener una absorción mucho más rápida. Y si la superficie es menor, pues también va a ser un poco más lenta. Otros factores que modifican es la molécula del medicamento. Ayer hablábamos que para que también es importante el hecho de que pase al de la membrana celular. No solamente también es importante el gradiente de concentración, sino también el tamaño de la molécula. Si tengo yo un fármaco que luego de su metabolismo todavía sigue siendo muy pesada, con hablar en tamaño o en peso no estamos hablando en cantidades visibles al ojo humano. Son cantidades absolutamente pequeñas que nosotros humanamente al ojo visible no es posible realizarlo, sino que se utilizan otras técnicas. Pero aún así, dentro de su pequeñez existen clasificaciones de tamaño y de peso molecular. Entonces, el tamaño de estas moléculas que ya luego de su metabolismo se van haciendo de medianas, pequeñas, más pequeñas o muy grandes, influyen en la absorción, perdón, del organismo. Por ejemplo, moléculas que ya son muy pequeñas, que se van metabolizando y se van haciendo cada vez más pequeñas, por ejemplo, son los gases. Por ejemplo, estamos hablando de un broncodilatador. ¿Recuerdan? No sé si alguien tal vez recuerda los broncodilatadores. Cualquier cosita que me pueda decir de los broncodilatadores que vimos en la clase del primer ciclo, perdón, del primer módulo. Bueno, recordemos que los broncodilatadores vienen en aerosoles, que son esos inhaladores que se les hace un puff y entran directamente al músculo liso. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma farmacéutica en aerosol, en gas, y penetra y es una molécula que al metabolizarse se vuelve muy, muy pequeña y al ser tan pequeña tiene una absorción mucho más rápida. Se absorben con mayor facilidad. Van pasando con mayor facilidad a lo largo de todas las membranas que tienen que ir pasando, sobre todo la de las células. En cambio, hay moléculas más grandes, como por ejemplo la toxina botulínica, que estas, a pesar de su metabolización, a pesar de que ya cambian, incluso se va disminuyendo su estructura, aún así sigue siendo una molécula grande para lograr pasar de la célula plasmática hacia la cavidad interna de la célula y por ende se absorben en menor medida. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es una molécula de aspirina, ya que es una fármaca de molécula pequeña. La aspirina, que llega mucho a farmacia, nombre comercial aspirina, cuál es su principio activo, el ácido acetil salicílico. Esto, por ejemplo, es un fármaco de una molécula pequeña y tiene 21 átomos. Nos vamos a poner a decir cuáles son, pero es para que se den cuenta de la magnitud de fármacos que normalmente nosotros usamos, cómo se ven a nivel molecular. Por ejemplo, aquí le están comparando a la aspirina con una hormona para el crecimiento humano, por ejemplo, y es un poquito más pesada. Perdón, un poquito más pesada. Esta es una hormona para el crecimiento humano que es un fármaco que se les da a pacientes que tienen déficit de la hormona de crecimiento, a pacientes que tienen talla baja. ¿Ok? Este es un medicamento para pacientes con talla baja. Se dan cuenta, es pequeña, pero no es tan grande como la siguiente.
como un anticuerpo monoclonal. Estos son tratamientos, en cambio, y un poco más de índole inmunológico. Entonces, no es lo mismo que pase una aspirina a que pase esta de acá. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia que ustedes ven entre estas tres moléculas de medicamentos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que ustedes aprecian a simple vista? Nada más con verla. ¿Cómo la ven? ¿Más pequeña, más grande, más abierta, más compactada? ¿Cómo la ven ustedes, chicos? Yo le veo uno como grupos y otro así como separados. Exacto. Entonces, ¿tú cuál crees que sea más pesada? ¿La aspirina, por ejemplo, o estas dos de acá? El que está de grupo sería. Exactamente. Entonces, al ser estas más pesadas, es un poquito más difícil. Tienen que utilizar mecanismos un poco más complicados para poder ingresar a una célula, absorberse y crear una acción terapéutica. ¿Ok? Entonces, los fármacos que están fuertemente concentrados se absorben con mayor rapidez que los que están en baja concentración porque es más fácil su disociación. Esto es con respecto a la molécula del medicamento, que es un factor que también modifica la absorción. No sé si alguien, chicos, tiene alguna duda hasta aquí. Yo sí quisiera indicarles una parte de lo que es el día de ayer, que ayer sí hablamos de lo que es cómo llegan los fármacos a su destino, para que les quede claro a las personas que no pudieron acompañarnos el día de ayer. Hoy hablamos, por ejemplo, de la absorción. Sin embargo, aquí la tengo. Ya. Ayer hablamos de esto de aquí. ¿Cómo llegan los fármacos a su destino? Básicamente, esto es la capa de una célula. Acá está lo que es el espacio extracelular y el espacio intracelular. Como su nombre mismo lo dice, esto está afuera y esta es la parte interna de la célula. Estos circulitos de aquí, de colores, vamos a imaginar que son los medicamentos, son las moléculas de los medicamentos. Si se dan cuenta, aquí hay unos más chiquitos y hay unos más grandes, más chiquitos y unos más grandes. Al ser más chiquitos, van a coger y van a ingresar de forma más rápida, porque tienen un peso molecular un poquito más, menos denso, pero en la membrana celular existen estas cositas de aquí que se llaman poros o proteínas transportadoras. Lo que esto se basa es en algo que se llama gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Nada más es un lugar donde existe mayor concentración en un lugar que en otro. En este caso hay más concentración aquí arriba y hay menos concentración en la parte de acá abajo. Entonces, ¿cómo se pasa de un gradiente de concentración de un lado hacia otro? Yo ayer les ponía el ejemplo del mar. Imagínense que ustedes están en la playa y entran al mar. Para ustedes llegar y la célula, el interior de la célula es el fondo del mar. Para ustedes ir al fondo del mar, tienen que, si es que lo hacen por un transporte simple, una difusión simple, únicamente ustedes sin necesidad de nadar, sin necesidad de utilizar ningún agente, por sí solos, ustedes el mar, la corriente los va a llevar, las olas los va a llevar y los va a llevar a donde el mar lo decida, de manera muy simple.
porque están yendo a favor del gradiente de concentración. No tienen que luchar contra las olas. Eso es a favor del gradiente de concentración. Sin embargo, si ustedes quieren ir en contra del gradiente de concentración, es decir, yo quiero pasar a un lugar donde hay una concentración muy poca, de más a menos, tengo que utilizar energía, que en el caso de las células se llama esta energía ATP. Pero volviendo al ejemplo del mar, si ustedes quieren ir al interior de la célula y tienen que luchar en cambio contra corriente, para luchar contra corriente, ¿qué es lo que hacen? Es nadar. Nadar va a ser la energía que ustedes le van a aportar al proceso para que puedan ingresar e ir en contracorriente en el mar. Lo mismo sucede en la célula. Para que estos fármacos puedan ingresar a la célula se necesita una energía que en el caso de la célula se llama ATP y con esto se puedan alterar todas estas proteínas transportadoras y se abren. Se dan cuenta aquí, ingresan, se abren, las absorben y las ingresan al interior de la célula. Básicamente eso es lo que sucede en cómo llegan los fármacos a su destino. Ayer vimos algunos de estos procesos que son muy parecidos entre ellos, simplemente que lo que influye muchísimo también es por ejemplo, el tamaño de la molécula, que también lo acabamos de ver en este instante. No sé si alguien, chicos, tiene alguna duda al respecto. ¿Les quedó claro? ¿Se les está un poquito más complicado? ¿Algún comentario que me quieran decir, tal vez? ¿Nadie, chicos, no tiene ningún comentario que realizarnos? Ok, bueno, chicos, si no es así, el tema, como les dije, es un poquito ya más complicado porque ya somos más específicos en cómo en realidad los fármacos entran. No son procesos tan fáciles como que me tomo la pastilla y automáticamente el medicamento se va a poner en la uña del pie. No es así. Son procesos moleculares, biológicos, fisiológicos, un sinfín de factores que influyen. Lo importante es que ustedes sepan. Por supuesto, esto no es algo que les van a ustedes a tomar en una farmacia, pero es importante porque estas son las bases para que ustedes entiendan cómo funcionan los medicamentos. Y al ustedes saber cómo funcionan los medicamentos, van a tener la capacidad de saber incluso discernir cuáles son las interacciones que hay entre distintos medicamentos, qué medicamento puedo aportarle para cierta patología y cómo en realidad yo, por ejemplo, puedo decidir incluso cuál es la correcta vía de administración con su correcta forma farmacéutica. Si no hay más, chicos, eso sería todo por hoy. El día de mañana vamos a ver un poquito vuelta de lo que es distribución. Y eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen dudas, ya saben, todos tienen mi numerito de WhatsApp. Tal vez son temitas un poquito más complicados, pero yo siempre estoy dispuesta a resolverles cualquier duda que tengan. Si no hay más, chicos, eso sería todo por hoy. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Lice. noches, chicos. Que pasen Buenas bien. noches. Buenas noches.